¿Alguna vez te has preguntado cómo alguien puede pasar de no tener nada a construir un imperio desde cero? Esta es la historia de un niño que empezó vendiendo dulces en las esquinas para sobrevivir. No tenía contactos, ni dinero, ni estudios avanzados. Solo una mochila llena de sueños y una voluntad que no se rendía. Mientras otros lo veían como el chico de los dulces, él visualizaba algo más grande. Hoy, su nombre es sinónimo de éxito, perseverancia y visión. Pero, ¿cómo lo logró? ¿Qué decisiones tomó que cambiaron su destino para siempre? Quédate, porque en este video te vamos a contar cada paso de esta increíble transformación, de la calle, al trono de uno de los negocios más competitivos. El niño de tan solo 12 años, llamado Matías, no mendigaba. Vendía. Se movía de esquina en esquina, ofreciendo caramelos a quien quisiera, sea hombre, mujer o anciano. $1 por 2. Son buenos, decía, con la voz apenas audible por el bufido de los vientos. Lo hacía cada día después de la escuela, o después de saltársela. No porque quisiera, aunque algunos maestros dirían lo contrario, sino porque su madre, enferma desde hacía meses, no podía levantarse de la cama. Su padre, bueno, nunca hubo un padre en esa casa. Solo un colchón sin sábanas, un calentador que fallaba y una hermana menor con asma que lo miraba con ojos de heroína silenciosa cada vez que él volvía con una bolsa de arroz o un litro de leche. Era difícil, claro. A veces los adultos le decían que se fuera. A veces la policía lo ahuyentaba como a una sombra incómoda. Y, a veces, cuando la noche llegaba antes de tiempo, el hambre golpeaba tan fuerte como el viento. Pero Matías no dejaba de vender. Ese invierno, el que parecía interminable, lo marcó. No por el frío, ni por las monedas que apenas sumaban, sino por una frase. Un día, un hombre bien vestido, traje gris, bufanda de lana cara, se detuvo frente a él. Lo miró un segundo, frunció el ceño, y dijo: «Eres muy listo para estar aquí. Deberías estar construyendo algo». Y se fue. No compró nada. No le dejó una moneda. Solo esas palabras. Esa noche, Matías no pudo dormir. Las repitió en su cabeza una y otra vez mientras el radiador silbaba en la oscuridad del apartamento. Deberías estar construyendo algo. ¿Qué quería decir? ¿Construir qué? ¿Cómo? ¿Con qué manos, con qué herramientas? Lo que no sabía Matías, esa noche, con los pies congelados bajo un par de calcetas rotas, es que esa frase sería la primera piedra de una historia que nadie, ni él, habría podido imaginar. Y esa misma semana, todo cambiaría. Pero no para bien. El invierno seguía sin tregua, como si Boston hubiese decidido congelar el tiempo, castigar cada esquina del barrio con vientos duros y cielos grises que parecían nunca abrirse del todo. Matías seguía vendiendo dulces con la misma caja, cada vez más desgastada, más ajada por el uso, las esquinas humedecidas por la nieve derretida. Pero lo que se había quebrado esa semana no fue la caja, ni su ánimo, sino el frágil equilibrio de su hogar. Era un jueves de febrero, un día particularmente oscuro en el que el sol ni siquiera hizo el intento de salir. Cuando Matías subió los 3 pisos hasta su apartamento, con las zapatillas mojadas y una bolsa de pan en la mano, notó algo extraño, la puerta entreabierta, un silencio denso en el aire, como si algo, o alguien, hubiese interrumpido el ritmo cotidiano de esa pequeña cápsula de precariedad. Entró con cautela. «¿Mamá?», dijo, en voz baja. Silencio. Solo el sonido tenue de un televisor encendido en estática. La encontró en el sillón, con la cabeza ladeada, los ojos entrecerrados, la piel demasiado pálida. Había vomitado, y respiraba con dificultad. El frasco de pastillas que usaba para el dolor estaba en el suelo, casi vacío. En el caos de su mente infantil, Matías entendió una sola cosa: tenía que actuar, y rápido. Salió corriendo escaleras abajo, golpeando puertas, gritando el nombre de la señora del segundo piso, la que una vez le había dado sopa cuando su hermana tuvo fiebre. Una ambulancia llegó 20 minutos después, pero para Matías fueron siglos. Los paramédicos no dijeron mucho. Solo hicieron su trabajo en silencio, con precisión fría.
mientras subían la camilla, uno de ellos le puso una mano en el hombro. ¿Tienes a alguien a quien llamar, chico? Matías no respondió. Miró la caja de dulces que aún sostenía en la otra mano, sin saber por qué no la había soltado. Ese fue el momento exacto, el corte invisible entre su niñez y lo que vendría después. Porque, esa noche, su madre fue ingresada al hospital por una recaída en su enfermedad pulmonar, una que se había agravado sin que nadie lo notara. Y esa noche, por primera vez, los servicios sociales llegaron al apartamento. Todo fue rápido, demasiado rápido. Alguien lo tomó del brazo, alguien hizo preguntas, alguien más anotó su nombre en una libreta. Su hermana, Lía, lloraba en silencio mientras era arropada con una manta donada. Matías intentó explicarse, decir que podía cuidar de ella, que podía seguir vendiendo, que todo iba a estar bien. Pero para el Estado, no era suficiente. No había adultos, no había ingresos formales, no había condiciones mínimas. Y así, los separaron. Lía fue enviada a una casa de acogida en el norte de la ciudad. A Matías lo llevaron a un centro juvenil. La caja de dulces quedó en el suelo del apartamento vacío, al lado de una bolsa de pan ya frío. Nadie se molestó en recogerla. La habitación del centro juvenil era gris, compartida con otros chicos que hablaban fuerte, que se empujaban, que se reían de él por tener cara de niño triste. Las paredes olían a humedad y desinfectante. Esa primera noche, Matías no habló con nadie. Se quedó mirando el techo, tratando de imaginar dónde estaría su hermana, si su madre seguiría viva, si todo esto era solo una pesadilla larga. Y entonces, en ese silencio incómodo, volvió a su mente la frase del hombre de la bufanda cara. Deberías estar construyendo algo. Pero ahora no sonaba como una promesa. Sonaba como una burla lejana. Lo que Matías no sabía era que, en ese lugar frío y ajeno, conocería a una persona que, sin buscarlo, encendería en él una chispa nueva. Una chispa que, con el tiempo, se volvería fuego. Y ese fuego empezaría al día siguiente, en el comedor del centro. A la mañana siguiente, el comedor del centro juvenil vibraba con ese caos ruidoso que solo los adolescentes pueden generar, charlas cruzadas, bromas agresivas, bandejas golpeando mesas. Cucharas de metal arrastrándose por platos de plástico. El ambiente olía a huevos revueltos, café viejo y desorden emocional. Matías, aún con la misma ropa del día anterior y una mirada opaca, caminó entre las mesas como un fantasma, presente, pero invisible para la mayoría. Eligió una mesa vacía en una esquina, la más alejada de las ventanas, donde el frío no se filtraba tanto, donde nadie se molestaría en interrumpir su silencio. Se sentó, clavó la vista en el plato de cereal sin leche y dejó que el murmullo del lugar lo envolviera sin tocarlo. Fue entonces cuando alguien arrastró una silla y se sentó justo frente a él. ¿Tú eres el chico nuevo? Matías levantó la mirada, con cierto desgano. Frente a él había un joven de unos 14 años, piel oscura, cabello trenzado con habilidad, ojos que parecían demasiado despiertos para ese lugar. Su nombre era Haden, y más que un residente del centro, parecía su cronista no oficial. Sabía quién entraba, quién salía, qué monitor era corrupto, qué cuidadora tenía buen corazón, y dónde esconder galletas sin que las encontraran. Matías no respondió. Bajó la mirada, pero Haden no se ofendió. Lo observó un instante más, luego sacó de su bolsillo una pequeña barra de chocolate envuelta en papel dorado. La dejó sobre la mesa, la empujó lentamente hacia él. Yo también empecé vendiendo cosas en la calle. Tú tienes cara de saber lo que pesa $1. Aquella frase no fue un juicio. Fue una puerta. Matías no dijo nada aún, pero alargó la mano, tomó la barra de chocolate y la guardó sin mirarlo. Ese gesto silencioso fue el equivalente a un apretón de manos entre soldados que no sabían que estaban en el mismo bando. En los días siguientes, Haden se convirtió en algo que Matías nunca había tenido fuera de casa, un compañero de batalla. Lo introdujo en las rutinas del centro, le enseñó cómo evitar a los matones, a qué hora colarse en la cocina para conseguir pan extra, y, lo más importante, lo llevó al único lugar donde Matías sintió algo parecido a la calma, la vieja biblioteca del tercer piso.
La mayoría de los chicos la ignoraban, pero Haden tenía un ritual. Cada tarde, después de clases, subía con una libreta y una lapicera robada al aula de arte y se sentaba a escribir, copiar, subrayar. Matías lo observaba desde el otro lado del pasillo, hasta que un día se sentó junto a él. ¿Qué haces? Aprendo, dijo Haden, sin levantar la vista. Leo sobre gente que empezó como nosotros. Uno tiene que saber que hay caminos, ¿sabes? Matías hojeó uno de los libros abiertos, una biografía de Howard Schultz, el fundador de Starbucks. No entendía todos los conceptos, pero algo le llamó la atención. En los márgenes, Haden había escrito notas con tinta azul, ideas, frases destacadas, conexiones entre historias. Fue como descubrir un mundo nuevo, enterrado bajo el ruido del centro, bajo la rutina del sobrevivir. Con el paso de las semanas, Matías empezó a leer también. Primero con torpeza, luego con una atención voraz. Biografías, manuales simples de negocios, historias de emprendedores. No entendía todo, pero comprendía lo esencial, muchos de esos hombres y mujeres habían empezado igual o peor que él. Y la mayoría tenía algo en común, no esperaron a que el mundo les diera permiso para intentar. Esa fue la semilla. No una idea clara, no un plan concreto, sino una pequeña posibilidad que se coló en su mente como una grieta de luz, quizás él también podía construir algo. Pero mientras esa semilla comenzaba a germinar en su interior, el mundo afuera seguía girando con la misma brutalidad indiferente. Y a veces, cuando el pasado no se ha cerrado bien, vuelve a golpear la puerta con más fuerza. Porque una noche, casi 3 meses después de haber sido separado de su familia, Matías recibió una llamada. Y esa llamada no traía buenas noticias. Era mediados de mayo del año 2012, y por primera vez en mucho tiempo, Boston comenzaba a desprenderse de su caparazón invernal. El hielo de las aceras se había derretido, las hojas verdes comenzaban a trepar por los árboles, y el cielo, por fin, se permitía ser azul sin culpa. Para la mayoría, era señal de renovación, de bicicletas en los parques, de niños jugando sin guantes ni gorros. Para Matías, sin embargo, era solo otro recordatorio de que el tiempo seguía avanzando, y él seguía sin tener respuestas. Llevaba 73 días en el centro juvenil. Lo había contado en su libreta. Una libreta nueva que le había regalado Haden, con tapas duras y las esquinas dobladas, como si el destino le hubiese entregado un pedazo de control en un mundo donde nada le pertenecía. Había llenado páginas con frases sueltas, recuerdos difusos de su madre cocinando sopa, dibujos mal hechos de su hermana dormida en el sofá. Y pequeños párrafos donde intentaba imaginar cómo sería su vida dentro de 5 años. La mayoría de esas visiones eran borrosas, inalcanzables, como si las hubiese escrito otra persona. Esa tarde, mientras hojeaba un libro sobre tiendas comunitarias en barrios latinos, la voz de la encargada del centro resonó por el altavoz general. Matías Rivera, acércate a la oficina. Tienes una llamada. Se le heló el cuerpo. Las llamadas no eran frecuentes. Ni siquiera estaba seguro de que alguien más que Haden conociera su paradero. Caminó por el pasillo largo, con las palmas sudadas y el corazón repiqueteando con fuerza en el pecho. Al llegar a la oficina, la trabajadora social lo miró con una mezcla de neutralidad profesional y cierta lástima contenida. Es del hospital, dijo, mientras le tendía el auricular. Tu madre. Matías tomó el teléfono con ambas manos, como si fuera un objeto sagrado, frágil, peligroso. ¿Mamá? Del otro lado de la línea, una voz ronca, más gastada que la que recordaba, respondió con dificultad. Hola, mi amor. Soy yo. No hubo necesidad de más. En ese segundo, todo lo contenido en su pecho se aflojó. No lloró, pero algo se quebró, como un hilo que ha estado demasiado tenso por demasiado tiempo. Su madre le contó, entre pausas largas y respiraciones entrecortadas, que seguía en tratamiento, que había mejorado un poco, pero que los médicos no eran optimistas. Habló de Lía, de cómo la habían llevado a un hogar temporal con una familia que parecía buena. Habló del frío, del miedo, de los sueños raros que tenía. Pero sobre todo, habló de él. Estoy orgullosa de ti, Matías.
Sé que no lo digo mucho. Pero lo estoy. No importa dónde estés, tú sigues siendo fuerte. Siempre lo fuiste. Fue una conversación breve, apenas 7 minutos. Pero bastó. Bastó para encender dentro de él algo que ni los libros, ni las historias de Haden, ni las promesas lejanas de un futuro mejor habían conseguido provocar por completo. Era un dolor profundo, sí, pero también una determinación nueva. Porque por primera vez entendió que no estaba viviendo su vida, sino la consecuencia de una cadena de eventos que él no había elegido, pero que podía, quizás, transformar. Después de colgar, no volvió al comedor. Subió directo a la biblioteca. Se sentó frente a la hoja en blanco y escribió una sola frase, con una caligrafía temblorosa, pero decidida. Voy a construir algo. No sé cómo, ni cuándo. Pero voy a hacerlo. Por ella. Por Lía. Por mí. Al día siguiente, buscó a Haden. Le pidió ayuda. No para escapar, no para buscar a su madre, no para quebrar reglas. Le pidió ayuda para entender. Quiero aprender sobre negocios. Sobre dinero. Sobre cómo alguien, que empieza desde nada, puede crear algo. Haden lo miró sin burlarse. Asintió lentamente. Entonces vas a tener que olvidarte del descanso. Nadie construyó nada durmiendo 8 horas. Te voy a pasar mis libros. Pero tú vas a tener que encontrar tu razón. Porque sin eso, hermano, no sirve de nada. Y así, entre madrugadas de lectura clandestina, apuntes improvisados y conversaciones susurradas en la biblioteca, Matías comenzó su educación paralela. No la que ofrecían en el centro, donde las clases eran genéricas y sin alma, sino la que él elegía. Una educación basada en la experiencia de otros, en la lógica de los números, en el comportamiento de la gente que compra, que vende, que invierte, que arriesga. Durante los meses que siguieron, Matías devoró todo lo que pudo, libros de finanzas personales, manuales de ventas, entrevistas de empresarios latinos en Estados Unidos. Incluso estadísticas de consumo en comunidades marginales. Tomaba notas obsesivamente. Hacía mapas mentales, gráficos, resúmenes. Haden, por su parte, se convirtió en su compañero de análisis. Discutían modelos de negocios imaginarios, creaban escenarios ficticios, comparaban teorías sobre por qué unas ideas fallaban y otras triunfaban. Pero el mundo real no esperaría a que él terminara su formación. Porque en septiembre de ese mismo año, Matías recibió la noticia que cambiaría el rumbo de todo: el centro juvenil cerraría su ala de largo plazo por recorte de presupuesto. Muchos de los chicos, incluido él, serían reasignados. Otros, simplemente tendrían que arreglárselas por su cuenta. ¿Y a mí dónde me van a mandar?, preguntó, con una mezcla de ira y miedo. No hay plazas disponibles. Pero hay un programa piloto, viviendas compartidas, supervisión mínima. Si aceptas, podría salir en 2 semanas. Salía. Pero salía solo. Esa noche, Matías se quedó en la biblioteca hasta que el vigilante apagó las luces. No lloró. No se quejó. Solo escribió. Y en su libreta, junto a su vieja promesa, añadió una nueva línea. Voy a aprender a sobrevivir allá afuera. Y no solo a sobrevivir, voy a crecer. Lo que aún no sabía era que, al dejar el centro, no solo se enfrentaría al mundo por primera vez como un adulto prematuro, sino que conocería a la persona que lo llevaría, sin saberlo, al primer paso concreto de todo lo que vendría después. Una persona que tampoco creía en el sistema. Y que tenía algo que ofrecerle. Octubre del año 2012 amaneció con un cielo sucio, cubierto por nubes espesas como cemento. Boston parecía haberse detenido por un instante en esa transición confusa entre el calor que se escapa y el frío que amenaza con regresar. Para Matías, el mundo no solo había cambiado, se había reconfigurado por completo. Ya no vivía en el centro juvenil. Ahora ocupaba una habitación minúscula en una vivienda compartida al otro lado del río Charles, en East Cambridge. Era una de esas casas antiguas, partidas en cuartos.
con paredes tan delgadas que podía escuchar las discusiones de la pareja haitiana del primer piso o las canciones tristes que entonaba la mujer polaca que vivía en la habitación contigua. El baño era compartido, la cocina también, pero por primera vez en meses, tenía una puerta propia que podía cerrar. La supervisión del programa era mínima. Le dejaban vales de comida, un pequeño subsidio semanal, y lo llamaban una vez al mes para asegurarse de que no estuviera muerto. Estaba solo, sí, pero también, libre. No fue fácil. Durante las primeras semanas, Matías salió a buscar trabajo, recorrió calles con un currículum impreso en papel barato, preguntó en cafeterías, tiendas de barrio, gasolineras. Tenía 13 años, pero decía tener 15. No funcionó. En más de una ocasión lo miraron como si hubiese llegado a mendigar, y en otras simplemente no se molestaron en responder. El dinero del programa no alcanzaba. Y él se negaba a volver a depender de otros. Fue entonces, una tarde particularmente gris, cuando lo encontró, una bodega pequeña, antigua, casi invisible entre dos edificios más altos, ubicada en una calle secundaria cerca del puente. El letrero era viejo y decía, Tony's Market, desde 1984, con letras ya descoloridas. Tenía un ventanal empañado y una campanita que sonaba al abrir la puerta. Matías entró, sin demasiada esperanza, solo por curiosidad. El interior olía a madera envejecida, ajo y humedad. Había estanterías metálicas con productos amontonados, muchos de ellos en español, arroz Goya, frijoles, latas de jalapeños, aceite de maíz. En el fondo, detrás de un mostrador, un hombre calvo con barriga prominente y voz rasposa discutía en español con una clienta. Esperó. Observó. Y cuando la mujer se fue, se acercó con paso firme. Buenas, ¿usted necesita ayuda? El hombre lo miró sin entusiasmo. ¿Qué edad tienes? 15, mintió, con la misma cara que usaba cuando intentaba vender dulces con fiebre. El hombre lo examinó un segundo más. Pareces de 12. Matías sonrió, apenas. Trabajo mejor que uno de 20. El tipo soltó una risa seca. ¿Y por qué querría yo un mocoso trabajando aquí? Porque nadie más quiere. Y yo sí. Silencio. El tipo se rascó la cabeza, suspiró. ¿Sabes levantar cajas? Matías asintió. ¿Sabes contar bien? Asintió otra vez. ¿Sabes llegar temprano? Siempre. El tipo resopló. Ven mañana a las 7. Si llegas a las 7:05, no vuelvas. Y así, sin contrato, sin papeles, sin promesas. Matías consiguió su primer trabajo. El dueño se llamaba Antonio, pero todos lo llamaban Tony. Era puertorriqueño, mal hablado, temperamental, pero con una ética brutal para los negocios. Su bodega era pequeña, pero era el corazón de la comunidad latina en esa zona. Atendía a gente que llegaba con acento mexicano, colombiano, guatemalteco. A veces fiaba. A veces gritaba. Pero siempre vendía. Matías empezó descargando cajas, limpiando pasillos, organizando latas. Observaba. Escuchaba. Tomaba nota mental de cada movimiento de Tony, de cómo acomodaba los productos, de cómo identificaba a un cliente que no iba a pagar, de cómo cambiaba los precios según el día de la semana. Un sábado por la mañana, mientras reponía botellas de aceite, Matías se animó a preguntar. ¿Por qué pone los frijoles junto al pan, si no tienen nada que ver? Tony lo miró sin levantar la cabeza de su libreta. Porque la gente que viene sin lista termina comprando más si todo está desordenado. Pero eso es ilógico. No es lógica, es psicología, respondió el viejo, y luego, como si fuera una lección, la lógica hace que la gente piense. La psicología hace que la gente compre. Esa frase se le quedó grabada como una verdad sagrada. Desde entonces, Matías comenzó a mirar el local como un mapa de decisiones, no como un lugar de trabajo. Contaba cuántas veces alguien compraba algo que no buscaba. Cuántos minutos pasaba un cliente entre los pasillos. Qué productos se vendían más rápido dependiendo de la música que sonaba de fondo.
Apuntaba todo en su libreta por las noches, ya no solo como estudiante de las biografías que le pasaba Haden, sino ahora también como aprendiz en el campo real. Tony no era exactamente un mentor amable. Gritaba más de lo que hablaba, y rara vez reconocía el esfuerzo. Pero después de 2 meses, un viernes por la noche, mientras cerraban la tienda, le dijo algo inesperado. Tú vas a terminar teniendo tu propio negocio. No sé cuándo, ni cómo, pero vas a hacerlo. Matías se quedó callado. No supo cómo responder. ¿Por qué dice eso? Tony se encogió de hombros. Porque no haces las cosas solo por dinero. Estás aprendiendo. Y la mayoría de la gente nunca aprende. Fue la primera validación real que recibió desde que su madre lo llamó desde el hospital. Y aunque no lo dijo en voz alta, Matías supo que estaba en el lugar correcto. Pero nada en su vida duraba mucho. Y la estabilidad que comenzaba a construir en esa pequeña bodega se vería amenazada muy pronto. Porque a veces, cuando uno comienza a crecer, el pasado vuelve a tocar la puerta no con golpes, sino con nombres. Y esa semana, Lía volvería a aparecer en su historia. De la forma más inesperada. Noviembre de 2012 llegó con un frío súbito, prematuro, que convirtió las calles de Cambridge en un tapiz crujiente de hojas secas y escarcha. Matías caminaba cada mañana a la bodega con las manos hundidas en los bolsillos de una chaqueta prestada, ya demasiado corta para sus brazos largos. El viento le cortaba las mejillas, pero él avanzaba como si no lo sintiera. A esas alturas, el frío era solo otra presencia silenciosa, parte del paisaje, un enemigo familiar. Tony, su jefe, ya no le preguntaba la hora de llegada. Sabía que Matías siempre estaba allí antes que nadie, incluso antes de que el primer rayo de sol atravesara los cristales empañados del ventanal. En esos minutos de silencio absoluto, Matías encendía las luces, encendía el viejo radiador detrás del mostrador y se permitía observar, no como un empleado, sino como alguien que analizaba una maquinaria en funcionamiento, cada engranaje de ese pequeño ecosistema de supervivencia, los productos que se vendían más con frío, los clientes que preferían pagar en efectivo. Las estrategias inconscientes de compra. Fue en una de esas mañanas, una particularmente gris, con el cielo cubierto por una niebla densa, que encontró el sobre. Estaba sobre el mostrador, entre el diario doblado de Tony y una caja de galletas sin abrir. Era un sobre blanco, sin remitente, pero con su nombre escrito en una caligrafía temblorosa, casi infantil, para Matías. Lo tomó con cautela, como si fuera un objeto frágil o tal vez peligroso. Miró alrededor, pero Tony no estaba. La bodega aún no abría. Respiró hondo, se sentó en el banco detrás del mostrador y lo abrió con cuidado. Dentro había una carta, escrita en papel de cuaderno, con tinta azul desvaída por algunas manchas de humedad. La letra era reconocible al instante. Era la letra de Lía. Hola Matías. No sé si esta carta te va a llegar. La señora donde vivo dijo que conocía a alguien que pasaba cerca de la bodega donde tú trabajas y me prometió que la entregaría. Ojalá no me mintió. Te extraño mucho. Mamá todavía está en el hospital, a veces dice tu nombre cuando duerme. Yo la fui a visitar 2 veces. Me dejaron solo 1 hora, pero ella sonrió. Dijo que tú estabas bien. Me hizo prometerle que iba a seguir estudiando. Estoy en una casa con otras niñas. Algunas son buenas. Otras no tanto. No tengo a nadie para hablar como hablaba contigo. A veces tengo miedo en la noche. A veces lloro. Pero me acuerdo de lo que tú decías, que llorar no era rendirse. Entonces lloro un poquito y después me duermo. ¿Te acuerdas cuando hacíamos cuentas con los dulces? Yo decía cuánto nos iba a costar comprar una tienda. Aún quiero tener una contigo. Te quiero mucho. Tu hermana. Lía. La última línea estaba subrayada con fuerza. El papel tenía una mancha en la esquina inferior, que Matías supo de inmediato que era una lágrima seca. No sabía si era de Lía o suya. Quizás de ambos. La carta fue un disparo al corazón. No porque le doliera, sino porque le recordó que su historia no era solo suya.
Él no estaba peleando únicamente por sobrevivir o aprender o construir. Había alguien más allá afuera, creciendo sola, enfrentando sus propios monstruos, y que aún no imaginaba como su héroe. Eso lo paralizó. No de miedo, sino de responsabilidad. Esa misma noche, volvió a su cuarto en la vivienda compartida y, por primera vez desde que vivía allí, encendió la pequeña lámpara del rincón y escribió durante horas. No solo pensamientos, no solo planes. Escribió una carta de respuesta, aunque no tenía dirección donde enviarla. La escribió igual, como si el simple acto de poner sus palabras en papel fuera una forma de protección a distancia. Lía. Estoy aquí. Estoy aprendiendo. No me rendí. No voy a rendirme. Algún día, cuando menos lo esperes, vamos a tener esa tienda. No una chiquita. Una grande. Con todo lo que quieras. Porque tú te mereces eso y mucho más. Mamá va a estar bien. Y si no, tú y yo vamos a seguir. Como siempre lo hicimos. Prometo que esta vez, sí vamos a ganar. La dobló con cuidado, la guardó en un cuaderno, y la leyó todas las noches antes de dormir. Fue su combustible secreto, el recordatorio de que había una vida que construir, no por ego, ni por revancha, sino por amor. Pocos días después, ocurrió algo que alteraría el curso de su camino con la misma fuerza que un terremoto silente. Tony lo llamó al almacén trasero. Nunca lo hacía. Era un espacio privado, lleno de cajas viejas, una radio portátil que sonaba en bajo volumen con salsa antigua y un escritorio lleno de papeles desordenados. Necesito hablar contigo, dijo el viejo sin rodeos. Matías se quedó de pie, atento. Mira, chico, me están ofreciendo vender la tienda. Una cadena quiere comprar el local. Quieren poner una tienda rápida, de esas modernas, con autoservicio, códigos QR, esas mierdas. Matías sintió que el piso se abría bajo sus pies. ¿Va a venderla? Tony no respondió de inmediato. Se encendió un cigarro, pese a que estaba prohibido fumar en espacios cerrados. Miró a Matías como si evaluara algo que solo él sabía. No quiero. Pero estoy cansado. Este lugar me sacó la espalda, los pulmones y la juventud. Ya no es como antes. Pero si alguien supiera cómo mantenerlo, modernizarlo sin matarlo. Matías no entendía del todo qué significaba eso. Pero había algo más en la mirada de Tony. No era solo cansancio. Era nostalgia. Y quizás, solo quizás, esperanza. ¿Y si yo aprendiera? Dijo, con la voz firme, pero el corazón latiendo con furia. ¿Y si me enseñara todo? Lo que sabe. Lo que nadie más quiere saber. Yo puedo aprender. Ya lo estoy haciendo. Tony soltó una carcajada, pero fue una risa amarga. ¿Tú? ¿Un crío que apenas está saliendo del barro? Justamente por eso, respondió Matías, sin pestañear. Porque no tengo miedo de ensuciarme. Hubo un silencio largo. La radio seguía sonando en algún rincón, una canción vieja de Héctor Lavoe. Tony aspiró el humo, exhaló despacio. Te voy a hacer una prueba. Nada de compasión. Si aguantas, si entiendes lo que significa manejar un lugar como este, hablamos. Matías no dijo gracias. Solo asintió. Porque lo sabía, esa era su oportunidad. No su oportunidad de tener una tienda. Aún no. Pero sí la de entender cómo funciona el alma de una. Y en esa alma, empezaba a latir su futuro. Diciembre llegó sin campanas ni luces en la vida de Matías. Las calles de East Cambridge se adornaban con guirnaldas, escaparates brillantes y falsos muñecos de nieve en vitrinas amplias que él solo podía observar desde fuera. Pero en la bodega de Tony, la Navidad era otra cosa. Era movimiento, era carga, era tensión. Era la temporada del año en que la tienda respiraba con más fuerza, las familias compraban en cantidades grandes, preparaban cenas humildes pero sagradas, buscaban ingredientes exactos que les recordaran sus países de origen. Y ahí estaba Matías,
cada día, desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, inmerso en ese universo denso de cajas, listas, cálculos mentales y clientes impacientes. Tony había cumplido su palabra. Lo puso a prueba. Pero no con ejercicios escolares ni preguntas técnicas. Lo lanzó al fuego. Este mes vas a encargarte del control de inventario, le dijo una noche, sin darle opción. Vas a registrar qué entra, qué sale, qué se pierde. Y si me falta algo al final del día, el que pierde eres tú. Fue como aprender a nadar mientras te empujan a un río helado. Matías no se quejó. No vaciló. Empezó con una libreta rota, luego pasó a hojas de cálculo impresas que encontró en un libro viejo en la biblioteca pública, y más tarde, con la ayuda de un computador obsoleto que Tony tenía cubierto de polvo, comenzó a digitalizar lo que podía, aunque no supiera aún bien cómo manejar el software. Cada noche volvía a su habitación exhausto, con las piernas entumecidas, las manos sucias de cartón y grasa, y el cerebro lleno de números. Pero no se detenía. Leía, comparaba, escribía. Anotaba ideas de mejora. Pensaba en cómo reorganizar los estantes para aumentar el flujo de los clientes. Se dio cuenta de que ciertos productos vendidos en pares se vendían más rápido que por unidad. Empezó a sugerir precios especiales a Tony, quien al principio lo ignoraba, pero luego, sin admitirlo, aplicaba algunos de sus consejos. ¿Quién te enseñó todo eso?, le preguntó un día Tony, con una ceja arqueada. Nadie. Solo observo. Mientes. Tú piensas. Y esa es la diferencia entre los que repiten y los que construyen. Matías no respondió. Guardó la frase en su memoria como tantas otras. Frases que eran como ladrillos en una pared que aún no se veía completa, pero que él ya imaginaba. A mediados de diciembre, una tormenta azotó la ciudad. Las calles se cubrieron de nieve hasta las rodillas. Muchos negocios cerraron. Pero Tony no creía en feriados ni excusas. Abrió igual, como cada día. Y Matías llegó, como siempre, con los pantalones empapados y los dedos congelados, pero a tiempo. Ese día, la tienda funcionó a media máquina. Pocos clientes, poca mercancía. Pero para Tony, era el momento perfecto. Después de cerrar, lo llamó al fondo, donde la estufa portátil apenas lograba calentar el ambiente. Hoy no hay prueba, dijo, mientras rebuscaba algo en su chaqueta. Hoy hay algo distinto. Y entonces, le extendió un llavero. Viejo, oxidado, con 4 llaves de diferentes tamaños. Matías lo miró sin entender. Esas son las llaves de la tienda. Te las presto. No porque me vaya a ir. No todavía. Pero porque si algún día me pasa algo, quiero saber que no se va a morir conmigo. El muchacho sintió que algo se le rompía por dentro. No era alegría. Era vértigo. Era ese miedo primitivo que se siente cuando alguien deposita su fe en ti, no como un premio, sino como un legado. ¿Por qué yo? Porque tú ves cosas que otros no ven. Porque esta tienda no es solo latas y cajas. Es gente. Y tú entiendes eso. Matías apretó el llavero en su mano con fuerza, como si temiera que se le escapara. Esa noche no durmió. Pasó horas mirándolo, tocándolo, girando las llaves en la palma como si fueran objetos sagrados. Por primera vez, no solo se sintió parte de algo. Se sintió responsable de algo más grande que él. En los días que siguieron, empezó a tomar pequeñas decisiones. Sugerencias de reubicación de productos. Pequeñas promociones para atraer clientes que ya no pasaban tan seguido. Carteles escritos a mano con frases motivadoras. Tony no decía nada. Pero no lo detenía. Y eso era más que aprobación. Sin embargo, cuando el invierno parecía estabilizarse, un nuevo movimiento sacudió el delicado equilibrio de su mundo. Una tarde cualquiera, Matías volvió a casa después de cerrar la tienda. Subió los 2 pisos de la casa compartida, entró a su cuarto y encontró sobre la cama un sobre blanco. Esta vez sí tenía remitente. Era del Departamento de Servicios Sociales del Estado de Massachusetts. Lo abrió con manos temblorosas.
La carta era corta, directa, burocrática. Pero una frase lo dejó paralizado. La situación médica de la señora Claudia Rivera ha empeorado significativamente. Se solicita su presencia, como familiar directo, para evaluar medidas excepcionales de reubicación familiar. La hoja se le resbaló de las manos. Su madre. Lía. El sistema. Todo volvía a girar en su contra. Y por primera vez en mucho tiempo, Matías se preguntó si realmente estaba listo para lo que venía. Porque no era solo un negocio lo que estaba intentando construir. Era una vida entera. Y las vidas, cuando se rompen, no siempre pueden repararse con fuerza de voluntad. La tienda lo estaba preparando para el mundo. Pero el mundo acababa de recordarle que aún tenía cuentas pendientes con él. El hospital tenía ese olor estéril que lo envolvía todo, una mezcla de desinfectante fuerte, tristeza contenida y tiempo detenido. Era mediados de diciembre del año 2012, y Boston se cubría con una nueva capa de nieve, como si intentara ocultar las grietas en sus calles, en sus edificios, en sus historias. Matías caminaba por los pasillos con pasos firmes, pero por dentro estaba hecho de fragmentos. Fragmentos de miedo, de recuerdos, de ansiedad contenida, de una infancia que parecía siempre estar al borde de volver a ser arrancada. No había visto a su madre desde hacía más de 8 meses. En ese tiempo había crecido en silencio, había aprendido a leer números y rostros, a sostenerse solo, a madrugar para levantar persianas metálicas y cerrar cajas registradoras. Pero al cruzar la puerta de aquella habitación de hospital, todo ese crecimiento se volvió pequeño, frágil, casi irrelevante. Porque ahí estaba ella, Claudia Rivera, su madre, esa figura fuerte y tierna a la vez, ahora reducida a un cuerpo delgado. Apenas sostenido por una piel pálida y una máquina que marcaba cada respiración como si el tiempo le cobrara peaje por cada segundo más de vida. Matías se quedó en el umbral un momento. No quiso llorar. No quería que ella lo viera como un niño. No después de todo lo que había vivido. Se acercó despacio, con la misma reverencia con la que había tomado las llaves de la tienda unos días antes. «Hola, mamá», dijo en voz baja, como si temiera despertar algo. Ella abrió los ojos lentamente. Su mirada era débil, pero clara. Y al verlo, sonrió. No como alguien que ve a un hijo, sino como alguien que encuentra tierra firme después de meses naufragando. «Mi niño», susurró. No hicieron falta más palabras al principio. Se tomaron de las manos. Ella acarició su rostro con una lentitud infinita, como si quisiera memorizar cada rasgo. Le habló poco, pero le habló con verdad. Le dijo que estaba cansada, que había luchado más de lo que había imaginado, y que su cuerpo ya no respondía. Que los doctores hablaban en términos técnicos, pero ella entendía lo esencial, que el tiempo se estaba acabando. Pero lo más duro no fue eso. Lo más duro fue cuando mencionó a Lía. Te necesitan, Matías. Ella, tú, los dos. Están solos, pero tú ya sabes cómo estar solo. Lía no. Tú tienes algo que yo nunca supe enseñar, tú sabes mirar lejos. Y entonces le dijo lo que él no estaba preparado para escuchar. He pedido que te evalúen para que seas su tutor. A tu edad, eso no es normal, lo sé. Pero no tengo otra familia. Solo tú. Las palabras cayeron como piedras en un estanque congelado. No era miedo lo que sintió. Era una mezcla de vértigo y responsabilidad. Hasta ese momento, había trabajado por sobrevivir, por demostrar que podía aprender, por construir un futuro abstracto. Pero ahora, ese futuro tenía nombre. Tenía rostro. Tenía ojos grandes y cabello rizado. Tenía 8 años y se llamaba Lía. La visita fue corta. El sistema no permitía más. Al salir, Matías caminó sin rumbo por las calles del centro. Las luces navideñas parpadeaban en las vitrinas, pero para él eran ajenas, como si pertenecieran a un mundo que nunca lo había invitado del todo. Se sentó en un banco del parque Boston Common, el mismo donde años atrás había vendido dulces bajo la nieve. La ciudad era la misma, pero él no lo era. Sacó su libreta. Abrió una página nueva.
Y escribió: todo cambia ahora. No soy solo yo. Es ella. Es mamá. Es la promesa. Los días siguientes fueron un torbellino burocrático. Reuniones con trabajadores sociales, entrevistas con psicólogos, informes de comportamiento, antecedentes, evaluaciones. Matías hablaba con claridad, sin exagerar, sin ocultar. Mostraba su historial laboral con Tony, su historial escolar parcial, su red de apoyo, pequeña, pero real. Incluso Tony intervino. Fue a declarar que Matías no era un niño común. Que tenía una mente rara, una mezcla de hambre e inteligencia que no se encontraba todos los días. Ese muchacho tiene más disciplina que cualquiera de mis empleados adultos. Si me dijeran que lo nombre gerente mañana, lo hago sin pensarlo, dijo Tony frente al funcionario, con la seriedad que solo se usa cuando uno habla por alguien que respeta de verdad. La decisión no fue inmediata. Pero fue positiva. Matías Rivera, con 14 años aún sin cumplir, fue nombrado tutor provisional de su hermana menor. Bajo vigilancia. Bajo condiciones. Pero con la posibilidad de crear un hogar. Una semana después, recibió la llamada. Lía sería trasladada. Podrían vivir juntos. El día que la vio bajar del auto del servicio social, con su pequeña mochila, su abrigo gastado y los ojos húmedos, algo dentro de Matías cambió para siempre. Lía corrió hacia él y lo abrazó con tanta fuerza que por un momento olvidaron todo: hospitales, separaciones, documentos, miedo. Ella se aferró a su cuello como si el invierno no existiera, como si solo bastara ese momento para reconstruir el mundo. La primera noche juntos en el cuarto compartido fue extraña. Dormían en camas separadas, pero en el mismo espacio. Lía preguntó si podían dejar la luz encendida. Matías dijo que sí. Ella se durmió rápido. Él no. Se quedó sentado en la orilla de su cama, mirando el techo. Pensaba en la tienda. En Tony. En las llaves que aún llevaba en el bolsillo. Pensaba en su madre. Pensaba en su propia infancia, tan lejana ya. Y pensaba en algo que nunca se había permitido del todo: el futuro. Porque ahora ya no era una idea vaga. Tenía fecha. Tenía dirección. Y tenía propósito. Días después, Tony lo llamó una noche. Te veo distinto. Es porque ahora soy responsable de una vida que no es solo la mía. Tony se quedó en silencio un momento. Luego suspiró. Bueno, entonces creo que ya es hora. ¿Hora de qué? Tony se giró, se metió en la trastienda, y volvió con una hoja de papel. Era un contrato, escrito a mano, con errores ortográficos, pero con un encabezado que congeló a Matías. Acuerdo de traspaso progresivo de propiedad, bodega Tony's Market. Es hora de que pongas tu nombre en la puerta, chico. No será inmediato. No será fácil. Pero si vas a seguir aquí, que sea como dueño en formación. Matías no supo qué decir. Su garganta se cerró. No había lágrimas, pero sí una emoción tan grande que ni el cuerpo entero podía contenerla. Ya no era el niño de la calle. Ya no era el hermano mayor separado. Ya no era el ayudante invisible. Era Matías Rivera. El chico que empezaba a construir un legado. Pero la historia aún no había terminado. Porque una tienda era solo el primer ladrillo. Y la ciudad aún tenía mucho por ofrecer. Y mucho más por desafiar. La vida, cuando empieza a ordenarse, no lo hace como un rompecabezas perfecto que de pronto encaja. Lo hace como una lluvia que deja de caer, gota a gota, mientras el suelo sigue empapado, mientras los charcos reflejan un cielo que aún no termina de abrirse del todo. Así era la nueva realidad de Matías Rivera. Ya no era un niño perdido en el sistema. Ahora era un joven con responsabilidades reales, con facturas que pagar, con horarios que cumplir y con una niña de 8 años que lo miraba cada noche como si todo dependiera de él, porque, aunque nunca se lo dijera, todo dependía de él. El pequeño cuarto que compartían con Lía se fue transformando lentamente en un hogar.
Con el paso de las semanas, añadieron una mesa vieja que Tony les regaló, una lámpara que encontraron en la calle y que Matías logró reparar, una cortina de colores que Lía eligió en una tienda de segunda mano. No era mucho, pero era suyo. Y eso, en su mundo, era más que suficiente. La rutina comenzó a tomar forma. Por las mañanas, Matías preparaba un desayuno simple, avena caliente, pan tostado, a veces algo de fruta si la tienda lo permitía. Acompañaba a Lía hasta la parada del autobús escolar y luego caminaba a paso rápido hasta la bodega. Tony ya no lo trataba como a un empleado. Lo trataba como a un socio en formación. Le enseñaba no solo a manejar los productos, sino a entender a los proveedores, a negociar precios, a prever los movimientos del mercado local. Fíjate en esto, le decía un miércoles por la tarde, mientras le mostraba un pedido a medio hacer. Este proveedor quiere subirnos los precios por unidad. No porque cueste más producir, sino porque sabe que el invierno nos deja con pocas opciones. Ahí es donde tú aprendes a leer entre líneas. Matías escuchaba como si cada palabra fuera oro. Tomaba notas, hacía preguntas, proponía cambios. Y cuando Tony lo dejaba, experimentaba. Un día reordenó todo el pasillo de abarrotes, otro, creó un pequeño rincón de productos escolares que vendió sorpresivamente bien. Cuando vio que las madres venían con niños, colocó cerca del mostrador una caja de dulces a precio reducido. Las ventas subieron. Pero el verdadero punto de inflexión llegó una tarde, cuando Tony le puso sobre la mesa un cuaderno azul, gastado, cubierto de polvo. Esto es mío. Es de hace 20 años. Aquí están las cuentas que llevaba cuando empecé. Los errores. Las deudas. Lo que vendía y lo que no. Matías abrió el cuaderno con reverencia. Era un pedazo de historia. Ahí estaban las columnas torcidas de cifras mal alineadas, los tachones, las anotaciones desesperadas, los cálculos a mano sobre cuánto tiempo podría sobrevivir antes de cerrar. Aprende de aquí. No cometas mis errores. Pero no olvides por qué empecé. ¿Por qué empezó? Preguntó Matías, casi sin darse cuenta de que su voz temblaba. Tony lo miró de frente, sin drama. Porque estaba cansado de que me dieran órdenes. Porque me harté de que me vieran como un latino más con acento. Porque un día mi hija me preguntó si yo era feliz, y no supe qué responderle. Matías cerró el cuaderno con cuidado. No dijo nada. No hacía falta. Esa noche, mientras Lía dormía, Matías extendió una hoja en blanco sobre la mesa de su pequeño cuarto. Dobló las esquinas. Marcó líneas. Hizo círculos. Empezó a dibujar un mapa. No un mapa geográfico, sino un plan. Una tienda más. En otro barrio. Más grande. Con productos que no solo vendieran, sino que conectaran. Con cada trazo, con cada anotación, el sueño que antes era solo una idea difusa comenzó a tomar forma. Ya no era solo la tienda de Tony. Era la posibilidad de una red. Un sistema. Un negocio que pudiera sostener a otros chicos como él. Chicos que sabían trabajar, pero a quienes nadie les daba una primera oportunidad. Y no solo lo pensó. Lo habló. ¿Qué pasaría si abriéramos otra tienda? Le dijo a Tony una semana después. Tony, que estaba arreglando la caja registradora, levantó una ceja, pero no se burló. ¿Abrir otra Tony's Market? No exactamente. Otro lugar. Otro nombre. Otro concepto. Pero con el mismo corazón. ¿Y cómo piensas hacerlo? Matías sacó una carpeta del bolso. Dentro había gráficos, proyecciones, ideas. Tony la hojeó en silencio. Su cara era difícil de leer. Pasaron varios minutos. Finalmente, cerró la carpeta, se quitó los lentes y lo miró con una mezcla de sorpresa y algo que, quizás, era orgullo. «Estás loco», dijo, sonriendo con la comisura de los labios. Pero de la clase buena. Fue un sí que no necesitó ser pronunciado. En los meses siguientes, Matías equilibró todo con una disciplina que habría quebrado a cualquier adulto: trabajo en la tienda por las mañanas y tardes,
clases nocturnas para terminar sus estudios secundarios. Insistió en regularizar su situación educativa, cuidado de Lía, y reuniones con pequeños comerciantes que lo empezaban a respetar no por su edad, sino por su claridad. Uno de ellos, dueño de un local vacío en un barrio al sur de Boston, le ofreció alquilar el espacio a bajo precio con una condición. «Quiero que el lugar tenga alma», le dijo. «No quiero una tienda de conveniencia sin corazón. Quiero que vendan cosas que tengan historia. Que la gente entre y se sienta vista». Matías lo miró y supo que acababa de encontrar el sitio donde levantaría la primera tienda de la cadena que había empezado a imaginar. La llamó Raíces. Un nombre simple, pero lleno de todo. Porque eso era lo que quería construir, un espacio donde los latinos, los migrantes, los trabajadores, los que empezaban desde cero, pudieran encontrar un pedazo de identidad en una ciudad que a veces parecía olvidar de dónde venían sus habitantes. Tony invirtió una pequeña parte. No mucho. Pero lo suficiente como para decirle: «Yo ya planté mi árbol. Este es tu bosque». El día de la inauguración, Matías tenía 15 años. Llevaba una camisa planchada, la misma chaqueta con la que solía ir a la bodega, y una sonrisa nerviosa que no podía controlar. Lía estaba a su lado, vestida con un abrigo rojo y una cinta en el cabello. El local olía a pintura nueva, a pan recién hecho y a esperanza. La puerta se abrió. Los primeros clientes entraron. Y la historia, por fin, comenzó de verdad. Pero aún faltaba una pieza. Una última llamada. Una última visita. La que pondría el broche final a todo aquello que, un día, comenzó con una caja de dulces bajo la nieve. Enero del año 2014. Boston amanecía aún bajo el peso de la nieve acumulada, pero algo en el aire empezaba a cambiar. El frío era el mismo, pero los días se alargaban apenas unos minutos más. La ciudad parecía respirar con más calma. Las calles, aún cubiertas por bancos blancos y pasos resbaladizos, comenzaban a revelar rincones donde el hielo se derretía, como si la esperanza insistiera en florecer, incluso entre las grietas. En una esquina del sur de Boston, justo frente a una parada de autobús donde los vecinos latinos solían reunirse a tomar café caliente en vasos de foam, un pequeño local de fachada sencilla pero luminosa abría sus puertas cada mañana. Sobre el vidrio, pintado a mano, un cartel decía: «Raíces, mercado de barrio con alma». Adentro, la tienda era una mezcla viva de colores, idiomas y texturas. Se oía salsa, a veces cumbia, a veces merengue. Los estantes estaban llenos de productos traídos de México, Colombia, Perú, República Dominicana. Había pan fresco que horneaban en una pequeña cocina al fondo, arepas congeladas, frijoles negros en sacos, y sobre una pared, una pizarra de corcho donde los clientes podían dejar mensajes escritos. Se alquila cuarto económico, clases de inglés para adultos, se busca niñera honesta. Nadie los borraba. Era parte del alma del lugar. Y ahí, entre cajas y clientes, estaba Matías Rivera, ya con 15 años cumplidos, más alto, con el rostro más afilado, pero con los mismos ojos. Esos ojos oscuros que aún cargaban el cansancio del niño que vendía dulces, pero también el fuego del joven que había comenzado a escribir su propia historia. No era el jefe ausente. Estaba ahí, cada día, desde antes de que la ciudad despertara. Saludaba a cada cliente por su nombre, preguntaba por sus familias, anotaba en una libreta ideas nuevas mientras reponía productos. Lía, ahora más grande, más segura, con un cuaderno bajo el brazo y una sonrisa orgullosa, a veces lo ayudaba en el mostrador. Lo llamaba mi hermano, el dueño, aunque él siempre respondía con una risa tímida. Soy solo el que limpia cuando nadie ve. Pero todos sabían que era más que eso. Una mañana de enero, mientras limpiaba el escaparate principal, Matías recibió una llamada que no esperaba. Era del hospital. Su madre, Claudia, había despertado de una recaída que la había tenido en observación intensiva por varias semanas. Estaba débil, pero estable. Y pedía verlo. Pedía verlo en su nueva tienda. Matías no lo dudó. Arregló todo en cuestión de horas.
Tony se encargó de cubrirle el turno en raíces, Lía lo acompañó hasta la entrada del hospital. No había flores, ni globos, ni celebración. Solo el reencuentro de dos mundos que se habían separado por la fuerza de la vida y que ahora volvían a tocarse, lentamente, como dos manos temblorosas que no se quieren soltar. Cuando Matías entró en la habitación, su madre ya lo esperaba sentada, envuelta en una manta, con los ojos húmedos de emoción y un brillo en la mirada que no recordaba haber visto nunca. «Mi amor», susurró. «Dicen que tienes una tienda. ¿Es cierto?». Él no respondió de inmediato. Se acercó, le tomó la mano con cuidado, y le puso en la palma un pequeño objeto, una tarjeta. No una tarjeta de presentación lujosa. Solo un pedazo de cartulina blanca con letras negras, escritas con la misma caligrafía con la que había rotulado su primer cartel. Matías Rivera, fundador de Raíces Market. Ella la sostuvo con ambas manos, como si fuera un tesoro. Sonrió, pero no solo con la boca. Sonrió con los ojos, con los hombros, con todo su cuerpo frágil. Una lágrima le corrió por la mejilla, y en esa lágrima estaban contenidos todos los años de lucha, de miedo, de silencio, de espera. ¿Y sabes qué fue lo que más me dolía en todo este tiempo?, dijo, mirándolo con ternura. No haber podido verte crecer. Pero ahora que te veo, siento que creciste por los dos. Matías no pudo contenerse. Se inclinó, la abrazó con una ternura desesperada, como si aún fuera ese niño de 11 años que volvía a casa con una caja de dulces medio vacía y la esperanza de que ella comiera antes que él. En ese abrazo no había palabras. Había redención. Semanas después, cuando su madre fue dada de alta, Matías y Lía la llevaron al local de Raíces. No hubo ceremonia, ni cámaras, ni discursos. Pero el momento fue sagrado. Ella entró despacio, apoyada en el brazo de su hija. Miró los estantes, saludó a una vecina, se emocionó al ver su sopa favorita en la sección de sabores de casa. Luego se sentó en una banqueta al fondo y observó. ¿Y todo esto, nació de ti?, le preguntó a Matías. Él negó con la cabeza. No. Esto nació de todos los que alguna vez no tuvimos un lugar al que llamar nuestro. Ese día, al cerrar la tienda, Matías hizo algo que había estado postergando. Sacó un rotulador negro grueso, subió a una escalera portátil y en la parte interior de la puerta, justo donde los clientes no podían verlo pero él sí, escribió en mayúsculas, letra por letra. Con precisión casi ceremonial. Todo empezó vendiendo dulces. Lo hizo no para él, sino para recordarle al Matías que algún día, en medio del hielo, con las manos rojas y los sueños rotos, no dejó de ofrecer algo tan simple como 2 caramelos por $1. Porque fue ese niño el que tuvo el valor de imaginar algo distinto cuando el mundo le decía que no había salida. Y aunque ahora tenía llaves, clientes, empleados, planes de expansión y hasta reuniones con otros empresarios latinos, Matías sabía que el verdadero éxito no era la tienda. Era haber encontrado, al final de todo, el camino de vuelta a sí mismo. Y así, una noche cualquiera, mientras apagaba las luces del local, abrazaba a su hermana, y caminaba de regreso a casa con su madre a paso lento, pensó, sin decirlo. No fue fácil. Nada lo fue. Pero valió la pena. Hoy Matías, tras 13 años, es dueño de una cadena de supermercados internacional, haciéndole así, multimillonario. Hay historias que no nacen en oficinas ni en universidades. Nacen en la calle. En el frío. En el silencio de los que resisten. Y florecen. Cuando alguien decide creer que la vida puede ser más que solo sobrevivir. Si esta historia te llegó al alma, déjanos tu like. Escribe en los comentarios la palabra, niño, para saber que estuviste hasta el final. Compártela con alguien que todavía cree en los comienzos desde cero, y suscríbete al canal para descubrir más historias que tocan el corazón.